Diga que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros en esta hermosa noche. Le damos gracias a Yahweh, le damos gracias al Eterno por una oportunidad más, hermano ministro, de miércoles tras miércoles, poder traer aliento a través de las Escrituras, de lo que el poder del Espíritu Santo nos ha dejado. Cordial saludo a mi amada esposa Angie, nuestros hijos, gloria al Señor, nuestra familia en Puerto Rico, en todo lugar donde se encuentra un familiar de nosotros. Dios me le bendiga, un hermano en la fe, allá en Ecuador, aquellos hermanos que nos ven, Lenín, el hermano Murillo, Dios los bendiga. Amén, gloria al Señor, y que esta palabra sea de gran bendición. Amén, gloria al Señor Todopoderoso, como siempre conmigo, hermano ministro José Ortiz. ¿Verdad? Él está esperando el bombazo porque ministro de la palabra. Gloria al Señor, hermano ministro. Un placer verle otra vez. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Jesús. Saludamos una vez más a los hermanos, amigos que en esta noche, saludando a los pastores Milontán, Ricardo y Inés Pérez, mi hermana Tati y amistades que nos ven a través de este ministerio, predicando al Cristo crucificado, tras las cámaras como siempre, no pasando por alto estas dos personas muy importantes que este ministerio, nuestro hermano Terry Bradley, que son las personas que están a cargo de estas grabaciones que salgan al aire. Y en esta noche le invitamos a que se mantenga conectado y como siempre exhortándole que comparta esta enseñanza en el nombre de Jesús, nuestro hermano ministro. Amén, gloria al Señor. Dios continúe bendiciendo. Como dice hermano ministro, y vamos a estar trayendo un tema, ¿verdad? Como todos los miércoles, de grande bendición para cada uno de nosotros, gloria a Dios. Sin pasar por alto los saludos de la familia, nuestros hermanos, los padres, Francia allá y nuestra abuela. Amén. Y dándole gracias siempre al poder del Espíritu Santo, que es el que nos, hermano ministro, nos fortalece y nos trae a este lugar. Y a pesar de que muchas veces sentimos que no tenemos la fuerza para hacerlo, pero Dios pues nos fortalece. Amén, gloria al Señor. Vamos a estar orando, vamos a estar poniendo en la mano al Señor para luego entrar al tema. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, mi Dios amado, en esta hermosa noche, Padre, pidiéndote, Dios mío, que tú te glorifiques, que tú traigas una palabra de aliento y consuelo, Padre mío, que tú nos hables a través de tu palabra, ya que tu palabra no torna atrás vacía, sino que hace el efecto al cual ha sido enviada. Tu palabra, que es más poderosa que espada de doble filo, Dios amado, prepara el terreno para nosotros sembrar la semilla y que tú des el crecimiento, Padre mío, al 100% en estos corazones, Padre de la gloria. Aquellos que están militando y aquellos que no, Padre, puedan llegar una vez más a los pies tuyos, y aquellos que están militando se fortalezcan en esta palabra, Señor, que no permitamos, Padre, que nada ni nadie nos manche, Padre, nos corrompa, Padre, en este tiempo el cual estamos viviendo. Que aprendamos, Dios mío, a abrazar tu palabra, a abrazar esa palabra santa que tú dejaste allí inspirada por el Espíritu Santo para nuestra enseñanza, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús te damos gloria y te damos honra. Amén y gracias. Hoy vamos a estar trayendo una enseñanza bajo el tema de la carne cegará corrupción en Gálatas capítulo 6, versos 8 al 9. ¿Verdad? Y como siempre, pues vamos a estar desglosando algunos versos más con nuestro hermano ministro. Gloria al Señor. Amén, gloria a Jesús. Queremos leer en Gálatas capítulo 6, versos 7 al 9. Queremos considerar esos versos, para desarrollar este tema en esta noche. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gloria al Señor. Vemos una exhortación aquí en este capítulo 6, verso 7 en adelante, ¿verdad? El apóstol Pablo a los Gálatas. Y en Romanos capítulo 14, verso 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Gloria a Jesús, ¿verdad? Hay que tener claro
que cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios de nuestros hechos, de nuestras acciones. Y en esta noche, por eso el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 6, versos 7 al 9, comienza diciendo que no nos engañemos, pues Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En Hebreos capítulo 4, verso 13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, o sea, a Dios. El verso 7 de Gálatas capítulo 6, esta frase introduce la seriedad del mensaje. No se debe subestimar la justicia de Dios ni pensar que se puede evitar las consecuencias de las propias acciones. Miren lo que dice el verso 7, que no nos engañemos, pues Dios no puede, ¿verdad?, ser burlado. Y ante el que un día tenemos que dar cuenta, dice la Escritura, que estamos al descubierto, pues sabemos que Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, Dios todo lo oye. El salmista dijo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé? Un hombre llamado Jonás que dijo, voy a huir de la presencia de Dios. Oye, ¿quién se escapa de la presencia de Dios? El ojo de Jehová dice que atalaya toda la tierra. Entonces, sabiendo esto de que, hermanos míos, tenemos que dar cuenta a Dios, cada uno como persona individual, tenemos que ver entonces qué es lo que vamos a sembrar, si para la carne o para el espíritu. A mí eso es bien importante. Hermano ministro, también me lanza que la siembra es algo que si tú siembras limones, pues tú esperas que lo que nazca sea un árbol, una mata, ¿verdad?, de limones, no de china ni de toronja. Aunque hoy en día pues gente hace injertos, pero no estamos hablando de eso, ¿verdad? Si sembramos una semilla, pues es la que vamos a cosechar, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando de que en el verso 8 de Gálatas 6 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. Cuando hablamos del que siembra para la carne, segará corrupción, significa que si una persona se enfoca en satisfacer sus deseos pecaminosos y egoístas, eventualmente cosechará consecuencias negativas y destructivas, hermano ministro. Cuando hablamos de la corrupción, estamos hablando que se refiere a la degradación moral, la decadencia espiritual y la perversión de la naturaleza humana. Porque es lo que se va a manifestar en la carne, hermano ministro, la naturaleza humana. Por eso, ¿verdad?, también podemos hablar, hermano ministro, de los frutos del espíritu, ¿verdad?, y los deseos de la carne, que combaten entre sí. Y sabemos que los deseos carnales pues son muchos, ¿verdad? Fornicación, adulterio y otras, ¿verdad?, cosas más que se manifiestan en el ser humano. Hermano ministro, yo siempre siempre busco información del libro del Viejo Testamento, ¿verdad?, porque me gusta muchísimo. Cuando me encuentro con Job, capítulo 4, verso 8, dice Job, como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Oiga eso, hermano ministro. Los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Lo que está diciendo es que la recogen, porque es lo que ellos siembran, ¿verdad? Eso dice Job. Entonces Gálatas 6:7, ¿verdad?, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Está hablando ahí de lo que el hombre sembrare, ¿verdad? Y dice en el verso 7 que Dios no puede ser burlado. Dice, esta frase enfatiza que Dios es omnisciente y justo y no se puede engañar ni manipular para evitar las consecuencias de sus acciones, en un llamado a la responsabilidad individual. Como individuo, cada uno tenemos una responsabilidad ante Dios y tenemos que ver qué es lo que estamos sembrando. El apóstol Pablo habla acerca de sembrar para la carne o sembrar para el espíritu. En Romanos capítulo 8, verso 8, dice, los que viven según la carne, oiga bien, no pueden
agradar a Dios. Y ya mismo vamos a estar hablando, el hermano ministro habló acerca de ciertas cosas que tienen que ver con la carne, y habló del adulterio, habló de ciertas cosas, que esas son las obras de la carne. La Biblia manifiesta y es clara cuando habla acerca de las obras de la carne, y los que andan en estas obras no pueden agradar a Dios. Dice que los que tales practican esto no heredarán el reino de los cielos. Dice, la carne en su sentido más profundo representa la naturaleza humana pecaminosa, sus deseos y pasiones que se oponen a la voluntad de Dios, que es lo que el apóstol Pablo habla. Dice que el vivir en la carne es oponerse al Espíritu, y si vivimos la vida del Espíritu es oponerse a las obras de la carne. O sea, cuando vivimos la vida del Espíritu, el Espíritu nos ayuda a que nosotros podamos controlar, ¿verdad?, las obras de la carne, que no se estén manifestando. Dice, la Biblia enumera las obras de la carne en Gálatas capítulo 5, verso 19, él habla acerca de las obras de la carne, el verso 21, y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y entonces estamos hablando de que no debemos sembrar, ¿verdad?, para la carne, porque lo que el hombre siembre es lo que va, ¿verdad? La Biblia dice a recogerle. Cuando vemos, dice, porque si siembras para la carne, de la carne segarás corrupción, mas si siembras para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo en el verso 8, establece un claro contraste entre la corrupción que resulta de vivir para la carne y la vida eterna que se obtiene al vivir el Espíritu. Sembrar para la carne, esa frase indica una vida enfocada en satisfacer los deseos y placeres egoístas sin preocuparse por la voluntad de Dios. Esto lleva a una vida de pecado y en consecuencia a la corrupción espiritual, hermano ministro. Es lo que dice la Escritura. Entonces, si siembra para el Espíritu, por otro lado, esta frase se refiere a una vida guiada por el Espíritu Santo, donde busca agradar a Dios y vivir según sus principios. Esto produce fruto de justicia y vida eterna. Amén. Que ahí es que nos quiere llevar el Señor, a que nosotros pues vivamos por el Espíritu. Amén. Amén. Y no satisfagamos los deseos carnales. Cuando leí el libro de Job, capítulo 4, verso 8, hablé de la iniquidad y hablé de la injuria, que voy a ver una parte sobre eso. Cuando habla de la iniquidad, se refiere a la maldad profunda. Hermano ministro, maldad profunda, la perversión moral y la desviación deliberada de la ley de Dios. O sea, no hay ley en una persona corrupta, no hay ley en una persona que anda en iniquidad. Cuando hablamos de la injuria, dice, se refiere a actos o palabras que causan daño, insultan o menosprecian la dignidad de una persona, ya sea de manera directa o a través de la difamación. Mira lo que hace la injuria. O sea, insultan o menosprecian la dignidad de una persona, causa palabras que causan daño. Proverbios 11:18 nos dice que el impío hace obras falsas, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Mira qué hermoso esto. El que siembra justicia tendrá galardón firme. Porque la justicia, la paz, todo eso se siembra y eso es lo que nosotros cosechamos. ¿Verdad? Hay una palabra que dice que bienaventurado es misericordioso porque éste alcanzará misericordia. Si tú siembras misericordia y tú haces misericordia, de ti y de mí también van a hacer misericordia. Ahora, si yo no hago misericordia, no espere yo que al final se haga misericordia conmigo, porque yo no tengo misericordia de nadie.
No ha sembrado misericordia. No ha sembrado misericordia, ¿ves? Entonces la Biblia dice que bienaventurado es misericordioso porque éste alcanzará misericordia. O sea, Dios nos dice que, ¿verdad?, que la misericordia, pues, es algo que tú la vas a alcanzar. La justicia tendrá galardón firme. Romanos 8:13 dice, hermano ministro, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Lo que veníamos hablando ahorita. Si nosotros como seres humanos no hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu, pues vamos a cosechar lo que siembra la carne, que es corrupción. Eso vamos a cegar. Dice que, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, eso nos va a enseñar a nosotros, nos lleva a que nosotros hagamos morir las obras carnales en nuestra vida. Aún nosotros, teniendo tanto tiempo en el Evangelio, hermano ministro, pueden llegar pensamientos en nuestra mente, pueden llegar pensamientos buenos, pensamientos malos, y lo importante de esto es no ejecutarlo. La Biblia dice, ¿verdad?, que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y podrá llegar el pensamiento, pero si tú lo sacas de tu corazón o lo llevas y da a la luz el pecado, pues entonces es que tú vienes y hallas la muerte, ¿verdad? Sino que tú lo reprendes en tu mente y peleas con eso, ¿verdad? Gloria al Señor. No permites que ese viejo hombre, que ese que ese fenómeno salga de la vida de uno, ¿verdad? Y manifieste las obras corruptas de la carne, sino que por el Espíritu tú lo haces morir, tú lo haces, ¿verdad? Y entonces vive ese espíritu en la vida tuya y usted es victorioso. Porque, ¿verdad?, uno se pone a pensar y analizar, hermano ministro, si nosotros nos dejamos llevar por la corrupción de la carne, porque andamos en la carne, ¿verdad? Estamos en este carapacho que muchas veces quiere darse esas manifestaditas, ¿verdad? Y esas soltaditas que no lo podemos dejar. Pero si lo hacemos, pues entonces vamos a cometer, ¿verdad?, una falta delante del Todopoderoso. Y entonces le estamos dando lugar más a las cosas carnales que a las cosas de Dios. Pero cuando nosotros nos sometemos a Dios y aguantamos ¿verdad?, esos deseos de hablar, ¿sabes?, de zafar palabras, de hablar malo o de insultar o hablar con injuria, ¿verdad? Pues entonces el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a aguantarnos y nosotros tenemos la victoria. Nos sentimos en paz, nos sentimos en justicia, nos sentimos que la misericordia del Señor nos alcanzó, hermano ministro. Amén, gloria a Jesús. El apóstol Pablo le dice a los corintios, no le puede hablar como a espirituales, sino como a carnales. Y estamos hablando, ¿verdad?, que el que siembra para la carne, una persona que está sembrando para la carne vive una vida carnal, vive una vida, un creyente como el que no conoce a Dios. Por eso Pablo dice que el hombre natural, pues el hombre natural es el que no conoce a Dios, pero el carnal es el que ha conocido, está en la iglesia, pero vive una vida carnal. El apóstol Pablo señala y dice que estas personas que viven esta vida carnal, que son niños, habla de contienda, habla de pleito, habla de celo, y es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Que esas son las cosas que nosotros debemos hacer morir por el Espíritu, como usted acabó de decir, ministro. Entonces, por eso en el capítulo 6 de Gálatas, vemos el verso 9, que dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, que tiene que ver con lo que estamos hoy hablando. Entonces, dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Usted siembra hoy, pero usted sabe que no recoge rápidamente. Hay un proceso de que esa semilla que sembró muera, germine de la planta, crezca la planta hasta el tamaño o la época donde comienza a soltar el fruto, ¿verdad? Entonces, así es, estamos sembrando y vamos a recoger en un momento dado, ¿ves?, para vida eterna o para corrupción. Cuando habla de corrupción estamos hablando para condenación o perdición, es lo que está diciendo, porque vivimos una vida que lo que hicimos fue sembrar para la carne. Dice, así que el verso 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente
a los de la familia de la fe. Somos una familia en Cristo, somos todos hijos de Dios y Dios quiere que, ¿verdad?, nos amemos los unos a los otros, que vivamos una vida justa. Usted habló de la justicia, Él nos declaró justo, pero dice la Escritura que el que practica la justicia es justo como Él es justo. Entonces, tenemos que, esa es la vida del Espíritu, eso es sembrar para el Espíritu, cuando vivimos en amor, en perdón, cuando vivimos, ve la injusticia. Dice, todo lo que el hombre sembrar, esto también segará, lo que está diciendo, va a recoger. Y usted habló de usted no puede sembrar limones pretendiendo que va a recoger China, porque usted sembró limón y sabe que lo que va a recoger el limón. Entonces dice, esta es la imagen central del versículo. Es una metáfora agrícola que ilustra el principio de causas y efectos. Las acciones de cada persona son como semillas que se siembran y la cosecha que se recoja son los resultados de esa semilla. Si siembra para la carne, pues la carne es corrupción; si para el espíritu, vida eterna. Si se siembra en acciones egoístas, impías o pecaminosas, la cosecha será negativa. Si se siembra acciones justas, amorosas y piadosas, la cosecha será positiva, que es lo que en esta noche nosotros la enseñanza es que sembremos para el Espíritu, y si no desmayamos, no nos cansamos de hacer el bien, a su tiempo vamos a recoger lo que nosotros sembremos. Si es para el Espíritu, pues vida eterna, y ese es el propósito de que sembremos para el Espíritu. Gloria a Jesús. Los tiempos que vivimos, el amor de muchos se está enfriando, la maldad se está humiltando, hermano ministro. Entonces no podemos ser vencidos de lo malo, sino vencer lo malo con el bien. Y es lo que Pablo dice aquí, que no nos cansemos, hermano ministro, de hacer el bien. Amén, hermano ministro. Vemos que en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, si nosotros, la iglesia, perdemos el enfoque, perdemos, como yo hablaba con mi hijo Bradley los otros días, dejamos de abrazar esa palabra y nos desviamos del contenido tan, no puedo decir tan espectacular, sino tan especial, tan lindo que la palabra tiene para que nosotros nos abracemos a ella, ¿verdad? Y nos ayuda a ser unas personas vencedores en el espíritu para poder vencer todo esto que estamos, toda esta corrupción que hay en el ser humano, ¿verdad? Y lamentablemente hoy en día aún está dentro de las iglesias, se ve la corrupción. O sea, no podemos, ¿verdad?, obviar, no estamos aquí pasando paños tibios, sino que es una realidad. Muchas noticias que desagradan a los oídos de los oyentes que no conocen a Dios, que han cometido personas, pues, actos, ¿verdad?, impuros, ilegales. Pues es por la corrupción que hay en el ser humano, hermano ministro. ¿Sabe? No es Dios el culpable de esto, somos nosotros los que nos desviamos y entonces le damos más lugar a las cosas terrenales que a las cosas de Dios. Amén. Hay una palabra en Ezequiel capítulo 14 que me está inquietando, verso 20. Hubo un momento, una justicia del castigo de Jerusalén, porque había maldad, había corrupción. Y el Señor le hablaba al profeta Ezequiel en el verso 20 y decía estas palabras. Si estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no librarían a hijos ni a hijas, solamente ellos por su justicia librarían sus propias vidas. Estaba en un momento de corrupción Jerusalén, pero Dios le decía a ellos, al profeta Ezequiel, dile que si estuviese Noé, estuviese Daniel, estuviese Job, por la justicia de ellos, ni hijo ni hija, nadie se salvaba, más que ellos por su justicia. ¿Ves cuál importante es, hermano, no andar en corrupción, no andar desviándonos en este tiempo el cual vivimos, hermano, que nos está escuchando a través del Facebook y también el YouTube ahorita, más tardecito, ¿verdad? Cuál importante no desviarnos de una verdad y que abracemos esta palabra. El libro de Efesios capítulo 4, verso 22 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermano ministro, el Señor nos manda a nosotros a que nos despojemos de ese viejo hombre, ¿verdad? Porque ese viejo hombre, ¿qué hace? Anda en corrupción. Y entonces, si ya nosotros hemos venido a los pies de Cristo y
y hemos venido ¿verdad? Comiendo de esa palabra, abrazando esa palabra tan especial. Y el Señor ha venido moldeándonos a través de su Espíritu Santo. Pero ¿verdad? Despojémonos de ese viejo hombre. O sea, no le demos lugar más a ese viejo hombre, ¿verdad? Que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice la palabra del Señor. En Colosenses capítulo 3, verso 5 dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, hermano ministro. Dice que hagamos morir lo terrenal en vosotros. Y podemos pensar y analizar cuán difícil se nos hace hacer morir lo terrenal en vosotros. Dice que sí se puede con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora digo yo, hermano ministro, qué importante es, y se me saltan las lágrimas aquí casi, qué importante es no contristar al Espíritu Santo en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a nosotros a poder derrotar esta carne que es totalmente corrupta, totalmente mala. ¿Verdad? El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a contrarrestar todo dardo del enemigo y todo lo terrenal y todo lo que el viejo hombre pueda traer en la vida de nosotros. No podemos nosotros hoy contristar al Espíritu Santo. Hay muchas maneras de contristar al Espíritu Santo, hermano ministro. Amén. Cuando nosotros los hombres de Dios y mujeres de Dios no abrazamos la palabra del Señor, es una manera de contristar el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que la espada del Espíritu y la palabra es la palabra. Es la palabra que está ahí implantada, la que fue inspirada por el Espíritu para que aquellos hombres escribiesen. Si nosotros negamos y no vemos ese espejo que nos va a ayudar a nosotros, o ese GPS que nos va a ayudar a nosotros a llegar a la tierra prometida, vamos a colapsar y vamos a tener miles de problemas en el camino. Bueno, ministro, como lo tuvo el pueblo de Israel, Amén. cuando salió de Egipto a la tierra de Canaán, había mucha corrupción, mucha desobediencia. Desobediencia es corrupción. Todo eso tiene que ver con la corrupción, ¿verdad? Porque el que siembra de la carne segará corrupción. Y ellos pues segaron corrupción. Muchos murieron en el desierto por desobedientes. ¿Verdad? La desobediencia lleva a uno a pecado. La desobediencia lleva a uno a ser eliminado. Amén, gloria a Jesús, ¿verdad? Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Miren lo que dice. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, llevando fruto en toda buena obra, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Mire lo que dice la Escritura, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que cuando tú siembras quieres recoger fruto. Ese es el propósito de sembrar. Entonces, si siembra en las obras de la carne, se está hablando de corrupción, pero si siembra en el Espíritu, ¿verdad? El fruto dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, porque esa es la vida del Espíritu. Mire lo que dice, ¿verdad? Cuando vemos la Biblia habla acerca, ¿verdad?, de la palabra, dice el apóstol Pablo advierte, ¿verdad?, a los Gálatas, que no se engañen. Es una advertencia. Le dicen en el verso 7, dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. A Dios es que hay que un día darle cuenta. Nosotros muchas veces queremos vivir como de apariencia ante otros humanos, pero el que hay que darle cuentas a Dios, y Él todo lo ve, todo lo conoce. Él sabe lo que hay en el corazón. El apóstol Pablo que está diciendo, pues Dios no puede ser burlado. La frase clave de todo es lo que el hombre sembrare, esto también segará. Esto significa que las acciones de cada persona tendrán consecuencias, ¿verdad? Tanto en esta vida, porque hay consecuencias que en esta vida se pagan cuando uno obra mal, como en la vida, en la eternidad. O sea, se siembra para agradar
a la carne, se cosechará corrupción. Y si se siembra para agradar al Espíritu, cosechará vida eterna. Mire lo que está diciendo en Gálatas el capítulo 6, verso 9 al 10. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, no nos cansemos. Hay cosas a veces que llegan a nuestra vida, hermano ministro, que quieren dañar nuestro corazón, Amén. que quieren dañar nuestra vida. Por eso que la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque a veces hay personas dentro del Evangelio que se han cansado de hacer el bien, porque por las malas experiencias que han tenido con personas y se han dejado que se han cansado y han dejado, ¿verdad?, que su corazón se dañe, que haya raíces de amargura, que haya tantas cosas, cuando el apóstol Pablo dice que no nos debemos cansar de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar el bien y su galardón con él, y viene a recompensar a cada uno conforme a sus obras. El trabajo en el Señor no es en vano. Lo que nosotros estamos sembrando aquí, un día vamos a recoger. Entonces no nos debemos cansar de hacer el bien, no debemos desmayar. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Dice, no nos cansarnos de hacer el bien. Gálatas capítulo 6, verso 9, el apóstol Pablo enfatiza la importancia de la perseverancia en la práctica del bien. Hay que perseverar en el bien. La maldad se ha crecido, se ha multiplicado. La maldad, tristemente decirlo, se ha metido hasta dentro del pueblo de Dios. Te hablo de Israel. Israel era el pueblo de Dios, pero vivió una vida que tuvieron consecuencias fatales, hermano ministro, como usted dijo, pero fue por lo que sus acciones, fue por lo que ellos hicieron. Ellos hicieron todo lo contrario de lo que Dios le demandó, que practicaran la justicia, el ser justo. Cuando tú practicas la justicia, eres justo. El trato hacia los demás, tienes que ver cómo tú te diriges con respeto, ¿verdad? En amor. Entonces, cuando no hay amor, aquí el ingrediente importante en todo esto, hermano ministro, es el amor. Es el amor. Cuando el amor está aún a tus enemigos, como dijo Jesús, ama a tus enemigos, aquellos que te hacen mal. Es fácil, pero es cuando tú vives la vida del Espíritu. Esto es ayuda. La ayuda viene del Espíritu de Dios, que nos ayuda a superar y a hacer morir estas cosas, esta naturaleza que es esta concupiscencia, esta naturaleza pecaminosa que está en el hombre, pero cuando el hombre vive la vida del Espíritu, la sujeta, la somete. Amén, hermano ministro. Estuviste leyendo el verso 7, ¿verdad? Amén. No os engañáis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Mira, en toda la historia bíblica y aún desde que nosotros tenemos el sentido de razón, hay personas que han obrado mal y tú los ves como si nada. Al menos que no se arrepientan y vengan a los caminos del Señor. Pero aquí dice, ¿verdad?, que Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, esto también llegará. Llegará el momento, llegará el tiempo que lo que ese hombre sembró o esa mujer sembró, lo segará. Pero, digo el pero porque todo en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros, los seres humanos, como quisiéramos que Dios obrara, que se obrara. 1 Corintios 15:33 dice, no os engañáis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra del Señor. Romanos 2:6 dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Dios va a dar el pago, Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer como juez, ¿verdad?, como el que va a enjuiciar en el tiempo final. Todos, mira, no hay ni uno. La Biblia dice que la mar entregará a los muertos, hermano ministro. ¿Sabe? El Hades, la muerte, todo entregará a los muertos. Para ese gran día ser sentenciados por el Dios Todopoderoso. No hay ni uno que se escape, no hay... Bueno, dice la Biblia, hermano ministro, que ahí van a estar los libros abiertos. Por si acaso, o sea, yo no creo que al Señor se le olvide algo, pero para que a nosotros sí no se nos... No, con quien yo hice eso, no, pues aquí está, mira, tal día, tal fecha, tal hora, cada minuto, aquí tienes lo que tú hiciste, ¿verdad? Dios sabe cómo hacer las cosas. Ahora, 1 Corintios 15:50 dice, pero esto digo, hermano, que
que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, porque lo que usted y yo vamos a heredar es algo incorrupción, algo que no tiene corrupción, ¿verdad? Es algo que es puro, algo que es santo. La carne ni la sangre puede heredar el reino de Dios. Santiago 3:18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz. Cuando usted siembra el fruto de justicia en paz para aquellos que hacen la paz. Como estaba hablando el ministro. Amén, gloria al Señor. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oiga esto, hermano ministro, que yo estaba hablando ahorita, ¿verdad? De las bienaventuranzas, que hablaba de la misericordia. Pero ahora aquí me dice que los bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La pacificación es, ¿verdad?, traer la paz, traer la calma, traer la bonanza de Dios a las vidas de los seres humanos. Y dice la palabra que nos llama bienaventurados. Y no solamente eso, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén, gloria a Jesús, ¿verdad? Cuando vemos este tema, muy interesante, porque el propósito es de que las vidas se edifiquen y que podamos hacer lo correcto en lo que Dios nos habla, nos dice. Yo hablaba ahorita con una persona, hermano ministro, y le digo, la palabra está escrita ahí. Y cuando uno la habla, no es palabra de uno, es palabra de Dios. Amén. Y si Dios habla del perdón, y que si yo no perdono, no nos puede perdonar. Eso está ya escrito para todos por igual, hermano ministro. Entonces, cuando Dios nos dice que el hombre debe, ¿verdad?, sembrar para el espíritu, ese es el propósito. Eso Dios los he puesto para que lleven fruto, y que el fruto permanezca. Pero cuando Dios habló acerca del amor, y estamos hablando, ¿verdad?, que cuando está el amor, ese amor todo lo soporta, todo lo sufre, no se irrita, no busca lo suyo propio, porque estamos entonces sembrando para el espíritu, lo contrario a la carne, que es celo, envidia, contienda, pleito, enemistad. Esas son las obras de la carne. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si tú te mantienes en esa actitud, eso es lo que tú estás sembrando, y tarde o temprano, como toda semilla que tú siembras, y el resultado es que tú sabes que espera recoger el fruto, pero tiene que haber un proceso de espera. El labrador prepara el terreno, uno está preparando el terreno o para vida eterna o para corrupción. Pero entonces todo a su tiempo. Entonces hay un proceso de que esa semilla que tú siembras del fruto, pero tú tienes que esperar. Y hay cosas que uno aparentemente cree que no está pasando algo, pero tú estás sembrando algo que tarde o temprano vas a tener que recoger, vas a cosechar lo que sembraste. Sí. Entonces dice ahí lo que dice, Dios no puede ser burlado. Si sembraste para la carne, no pretendas que Dios te diga, entra, siervo fiel. No, Dios te va a decir, no, tú sembraste corrupción. Lo que tú sembraste es lo que vas a recoger. No puedes pretender que sembraste odio, falta de perdón, celo, envidia, y quieras recoger amor. Quieras recoger, entonces tú no puedes dar, tú no das lo que tú no puedes recibir lo que tú no diste. Entonces hay personas que piensan que Dios puede ser burlado, y lo que estás sembrando, y ahí estás esperando, y sembraste, hay una semilla, y un día esa semilla va a germinar, y si es para la carne, un día vamos a tener que darle cuenta a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Estamos al descubierto ante Dios. Dios todo lo ve. Dios conoce nuestro levantar, nuestro acostar, nuestra salida, nuestra entrada, nuestros pensamientos, antes que la palabra esté en nuestros labios, nuestra boca. Ya Dios la conoce. Dios todo lo sabe. Entonces, recoge al final de la jornada lo que sembraste para vida eterna, o recoge corrupción, que es condenación eterna. El hombre es el que decide. Entonces la voluntad de Dios es que sembremos para el Espíritu, que vivamos la vida del Espíritu, que vivamos en amor. Amén. Que podamos comprendernos y vivir en justicia. Amén. Estaba meditando ahorita, hermano ministro, que hay una palabra que dice que quedaos quietos, ¿verdad? Que mía es la justicia, ¿verdad? Que dice mía es la venganza. Mía es la venganza, yo daré el pago. Oiga esa palabra, hermano, que me escucha.
Quedaos quietos, mía es la venganza, yo daré el pago. Quedaos quietos, dice la palabra, ¿verdad? Y quedaos quietos es dejando que el Espíritu pues tome el control totalmente de nuestras vidas para poder vencer todo la corrupción que pueda manifestarse en la carne. Y como hablaba el ministro, ¿verdad? Que uno siembra y espera la cosecha, y eso es lo que tú vas a recoger. El que siembra para la carne, pues eso es lo que vas a recoger. Filipenses capítulo 1, verso 11 dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Oiga eso. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible, hermano ministro, oye, apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo tengo que leer este verso otra vez. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Y sabe algo, hermano ministro? Cuando abrazamos la palabra, nos disciplinamos por ella. La palabra nos disciplina a nosotros. Entonces, al presente parece ser causa, dice que disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Por qué? Porque nos va a entristecer. ¿Por qué? Porque, hermano ministro, porque nos está confrontando esta carne pecaminosa. Entonces esta carne no quiere ceder, no quiere entrar a que el Espíritu la mordee. Entonces trae una tristeza profunda, imagínense, una agonía al ser humano, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si yo me ejercito en la disciplina del Señor, soy bienaventurado, hermano ministro. Soy de gran bendición para mí y para otros. Amén. Usted está hablando de disciplina. Cada uno de nosotros, una vez venimos a los pies del Señor, venimos con una vieja naturaleza, un viejo hombre, tenemos un pasado, y eso es lo que te está hablando la disciplina. Comienza en Dios, dice que a todo aquel que Dios recibe como hijo lo disciplina. Y el que no participa de esa disciplina, no quiere ser disciplinado, es bastardo. ¿Ves? Entonces, la disciplina es eso mismo, que Dios comienza a poner en nosotros su naturaleza a través de su palabra, a través de su espíritu. E incluso dice que la simiente de Dios está en nosotros una vez. Y cuando habla de simiente está hablando de semilla. Entonces, si esa semilla de Dios está ahí, Dios lo que quiere es que nosotros entonces demos el fruto por el Espíritu, porque es por el Espíritu que nos ayuda a que la naturaleza divina de Dios se forme en nosotros, y la naturaleza pecaminosa de Adán que heredamos, ¿verdad? Esa lo que le llama ¿cómo que le llama? Tenemos... Cuando me acuerdo ahorita lo digo, ¿verdad? Que dice que tenemos esa naturaleza pecaminosa, pero Pedro dice y habla que dice que tenemos, que cuando da luz, el pecado, ¿verdad? Okay. Que da luz el pecado, pero ahorita voy a decir esa palabra si me la trae el Espíritu ahorita. Dice que esa semilla está ahí, Dios es labrador. Dios es labrador y nos compara a Jesús como la vi nosotros los pámpanos. Entonces Dios quiere formar en nuestras vidas su naturaleza. Entonces la naturaleza de Dios es amor, el carácter de Dios, todo lo que es de Dios, Dios lo quiere formar en nuestra vida, pero tenemos que ser disciplinados, y para eso está la palabra. La palabra es la concupiscencia, que es la naturaleza de la palabra pecaminosa que hay en el hombre. Esa concupiscencia, esa naturaleza está ahí, pero se aplaca por la naturaleza divina, por el Espíritu, y la semilla, que es la simiente de Dios, que es la palabra, que esté en nosotros para que se forme lo de Dios. Dios comienza, hermano ministro, a hacer cosas nuevas en nosotros si se lo permitimos. Si se lo permitimos, entonces Dios comienza a moldear el carácter, el mal carácter. Dios comienza a dar esa mala vida que llevábamos antes sin Cristo. Dios comienza a transformarla. Por eso que dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, ¿nueva qué? Criatura es. Entonces, somos una nueva criatura, somos hijos de Dios. Dios comienza entonces a disciplinarnos para que nosotros podamos vivir la vida del Espíritu y podamos verla vivir en lo que Dios establece, en justicia, bondad,
esas virtudes que provienen de Dios. Entonces ya no estaríamos viviendo las obras de la carne. Entonces eso es lo que Dios quiere, que vivamos la vida del Espíritu. Amén, gloria al Señor. ¿Verdad? Y dice que por nuestra propia concupiscencia, no está diciendo que el diablo te la pone, sino que por nuestra propia concupiscencia, por lo terrenal, por la corrupción que hay en el hombre. Dice que somos atraídos y seducidos. Y lamentablemente lo dice así la palabra. Gálatas 6:9, tú te lo leyó. Yo voy a leer este último verso, ¿verdad? Que tengo para participación en esta noche. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. ¿Qué nos dice Pablo en Gálatas? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Lo que está diciendo es, si no desmayas de hacer el bien, tú vas a segar el bien. Cuando dice la palabra hacer el bien, significa va más allá de simples buenas acciones. Oiga eso, hermanito. Va más allá de simples buenas acciones. Implica vivir una vida que refleja los valores y principios divinos. Hacer el bien no es solamente hacer buenas acciones. Te llevo pan, voy aquí, te busco allá, no. Va más allá de eso. Reflejar los valores y principios divinos, buscando el bienestar de los demás y actuando con justicia y amor. Eso es hacer el bien. Jesús lo dijo bien claro. Trajo una parábola del buen samaritano, ¿verdad que sí? Pasó el sacerdote, pasó el levita. ¿Y quién hizo misericordia? El samaritano. Hizo misericordia de aquel ladrón, de aquel hombre que había sido golpeado por ladrones. Lo dejaron tirado y nadie tuvo misericordia, solamente este samaritano. Eso es hacer el bien. ¿Qué le dijo el maestro a los discípulos? Vayan ustedes, hagan ¿qué? Lo mismo. Lo mismo que hizo Jesús con nosotros. Si el Señor estuviese recordando a nosotros todos los días que fallamos y todos los pecados que nosotros nos vienen a la mente, no podríamos servirle, hermano minito, porque Él va a estar a cocotazo con un palo limpio con uno, un titingo todos los días. Pues imagínense, Dios no es así, porque Él, lo de Él es estar haciendo el bien. ¿Y qué es hacer el bien? Restaurarlo con justicia y con amor. Bueno, eso es lo que nos enseña las Escrituras. Y yo termino con este verso, hermano ministro, en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Amén, gloria al Señor. Dice en Romanos capítulo 12, verso 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Usted habló de Jesús. Jesús, gente que estuvieron, ¿verdad?, en pecado, como la mujer adúltera, era merecedora de que la apedrearan, pero vemos a Jesús mostrando el amor, la justicia. Vemos a Jesús dispuesto a perdonar y a restaurar. Entonces, cuando nosotros vemos la vida de Jesús, eso es el gran ejemplo que el Señor nos ha dejado de imitar y seguir sus pasos, seguir sus pisadas, de ser imitadores de Él. Gloria al Señor, ¿verdad? Dice, existe una lucha constante entre los deseos de la carne y la guía del Espíritu Santo, una lucha que hay constantemente, pero por el Espíritu tenemos que hacer morir estas cosas terrenales, que todos tenemos esta lucha, pero cuando viene la madurez espiritual y aprendemos, ¿verdad?, por el Espíritu, podemos sosegar todas estas cosas que quieren combatir, lucha, hay una lucha constantemente. En el verso 21 de Romanos, capítulo 12, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mire lo que nos aconseja el apóstol Pablo y lo que dice, que no nos cansemos, ¿verdad?, de hacer el bien. Así que si tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a la familia de la fe. No nos cansemos pues de hacer el bien,
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No podemos desmayar, tenemos que perseverar en lo que es el bien. Gloria al Señor, ¿verdad? De hacer lo correcto. Y cuando hablamos de lo correcto, hermano, se trata aquí del segundo mandamiento, hermano ministro: amar al prójimo como a ti mismo. Es amar a aquellos aunque nos hacen mal. Jesús dijo: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Mira lo que está diciendo. Entonces, esa es la ley. Aquí se cumple la ley en este mandamiento, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas, ministro, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice: contra tales cosas, la vida del Espíritu, dice, no hay ley. Y donde no hay ley, hermano ministro, no hay condenación. Mire lo que dice la palabra. Entonces, si nosotros no vivimos la vida, dice que no hay condenación. Entonces, Dios nos está ofreciendo vida y vida eterna, pero si persistimos en vivir en las obras de la carne, ciertamente vamos a morir. Vamos a ser condenados. Y lo que está diciendo es que el que siembra para la carne es corrupción, recogerá, segará a su tiempo. Y la voluntad de Dios para nuestra vida es que vivamos la vida del Espíritu, que vivamos todos en armonía, que nos propongamos en nuestros corazones verdaderamente obedecer la palabra de Dios, el amarnos, el sembrar para el Espíritu. Se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si Dios a través de Jesús nos toleró tanto, nos perdonó tanto, nosotros también debemos aprender a tolerarnos, a sobrellevarnos y amarnos como Él nos amó. Dios le bendiga y Dios le guarde. Sí, amén, hermanito, ya terminamos. Ese último verso que citó, ¿verdad? Romanos 12:21, ese verso el Espíritu me lo dio recién convertido hace muchos años atrás. Yo dormía y el Espíritu me despertó con esa palabra, me la citó. Y yo pues corría a la Biblia a ver si era verdad que lo que me estaba diciendo esa voz era la cita que me estaba citando. Y eso mismo me decía: no seas vencido de lo malo. ¿Cuántos somos vencidos por lo malo? Por la corrupción que hay en nuestra carne. Si no vence con el bien en mal. Oiga bien, me decía: si no vence con el bien el mal. O sea, vendrá lo malo a ti. Pero ¿cómo yo lo venzo? Con el bien. Con el bien. Yo venzo lo malo con el bien. Si, hermano, usted que nos escuchó hoy a nosotros, tiene alguna duda de la palabra, búsquese Romanos 12 y léalo. Léase Romanos 12 completito, ese capítulo. Los deberes del cristiano. Cómo el Señor la administra ahí a través de esa palabra a nuestras vidas. Amén. Hermano ministro, haga la oración. Dios bendiga a la audiencia. Hermano ministro, haga la oración por la audiencia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos bajo la comunión del Espíritu Santo en esta noche. Nos ponemos de acuerdo en esta cabina, los ministros, los hermanos que nos están oyendo, Padre Santo, pidiéndote tu gracia, tu favor, que sea tu Espíritu, Padre amado, el Espíritu Santo, ayudarnos a vencer, Dios mío, esta lucha. Es una lucha constante, donde este cuerpo, esta naturaleza humana, Dios mío, quiere levantarse, oponerse en contra, Padre, de que vivamos la vida del Espíritu. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu palabra dice que no es con espada, no es con ejército, es con tu Santo Espíritu, tu gracia, Padre, que sea el Espíritu Santo ayudándonos, Dios mío, Padre amado, a poder reconocer estas áreas de nuestra vida, donde con la ayuda tuya, Dios Padre Santo, podemos, Dios mío, superarlas, sosegar, Padre amado, estas a veces malas conductas, malas acciones que quieren llegar a nuestra vida y que muchos luchan y debaten con ella, otros pueden superarla, Dios mío, otros, Padre amado, se la ha hecho duro, pero tú, aleluya, eres Dios y para ti no hay nada imposible, Padre Santo, Dios de gloria. Yo creo en un Dios que salva, pero también creo en un Dios que cambia los corazones, Dios mío. Espíritu Santo, trae libertad. Espíritu Santo, ayuda a cada hermano que está luchando, Padre Santo, que anhela y desea, aleluya, que tú, Padre amado, le ayudes a transformar su vida, a cambiar cada día,
negarse cada día a tomar su cruz, Padre, en el nombre de Jesucristo. Dale la fortaleza, Padre Santo, Dios de gloria. Salva al perdido, levanta al caído, sana a los enfermos por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Posa tu mano sobre cada vida, Dios mío, Padre Santo, que sea tu espíritu, Padre amado, en esta hora, Dios mío, como hiciste con Saúl, Dios mío, que vino tu espíritu y lo transformaste, lo mudaste, lo cambiaste en otro hombre. Yo creo en tu palabra, yo te creo, Dios, que tú, aleluya, haces cosas nuevas en las vidas, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos, Padre. Amén. Amén, hermano ministro, gracias por esta hermosa palabra que el Señor ha dado para esta hermosa audiencia. Dios me le bendiga. Hasta el próximo miércoles. Ministerio predicando al Cristo crucificado. Amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y busquemos, no permitamos que la corrupción, el que siembra corrupción segará, ¿verdad? Que siembra para su carne segará corrupción. No permitamos, ¿verdad?, que al final se nos dé la paga que se merece el que siembra corrupción, sino que el que siembra para el Espíritu. Así que la paz de Dios sea con todos. A su nombre sea la gloria. Amén. Gloria al Señor.